Hola, mi nombre es Joshua Benjamín Santizo Santos, carnet 2020-04-229. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Facultad de Ciencias Médicas, estudiante de cuarto año en medicina. Para empezar, voy a comenzar con mi caso clínico, que es una hemorragia intestinal superior. Y comenzando por los datos generales, el paciente se identifica con SSM, el sexo de su paciente de sexo masculino, 57 años, que reside en Guatemala, es de una escolaridad de primero primaria, mestizo, soltero, de religión evangélico, nacido el 24 de junio de 1976 y su ocupación es ser albañil. El motivo de consulta del paciente fue por un dolor abdominal de 15 días de evolución. La historia de la enfermedad actual, el paciente refiere que hace aproximadamente 42 días comienza con aumento en el diámetro abdominal, que se asocia con dolor de aparición progresiva, que se localiza en epigastrio, mesogastrio y flanco derecho, de una intensidad 8 de 10, carácter retortijón, que se lidia al dolor ligeramente al utilizar unas pastillas que se automedica, pero no recuerdan nombre o dosis de las pastillas, y además se asocia con un edema en miembros inferiores, el cual imposibilitaba caminar, por lo que el paciente decidió consultar con un médico particular, el cual deja un tratamiento, no recuerda cuál o cuál de la dosis, pero lo consumió por 27 días y según el médico era para desinflamar el hígado, el cual consumió por 27 días con un alivio parcial y luego de eso fue referido a nuestro centro. Luego, aproximadamente hace 20 días, el paciente comienza con ictericia generalizada de inicio cefalocaudal, asociada a hiporexia y anorexia, no se asociaba a pérdida de peso, y secundario presentaba prurito leve generalizado en todo el cuerpo sin aparición de rash, y se asociaba a náuseas, pero no a vómitos. Posteriormente, el paciente hace 15 días comenzó con dolor abdominal, que el dolor aumentó de una intensidad de 8 a de 10 a 10 de 10, siendo un poco más difuso. Nunca cuantificó si tenía fiebre o no y no se asociaba con diarrea, por lo que llegó a su cita en consulta externa, donde refiere disgeusia con un poco de sabor a sangre en la boca, por lo que se refiere a la emergencia, donde se evalúa nuevamente y se da ingreso. Ahora, referente a los antecedentes, sobre los familiares, médicos, quirúrgicos y alérgicos, el paciente no refiere ninguno. Los antecedentes traumáticos, el paciente refiere a una fractura expuesta en pie derecho con un tratamiento quirúrgico hace 30 años. En las inmunizaciones, el paciente refiere que nunca llevó ningún esquema de vacunación, incluso de niño no refiere a algún esquema de vacunación o algún refuerzo de alguna vacuna, lo que es bastante importante para lo que vamos a encontrar en nuestro paciente. En la alimentación que el paciente suele tener 3 tiempos diarios, no sigue una dieta estricta y que suele agregar bebidas alcohólicas a sus comidas. 5. Los hábitos. Encontramos que el paciente tiene una frecuencia de micción de 2 veces al día, lo que es bastante poco. Una frecuencia de defecación de 2 veces diarias, que se trata con aproximadamente 6 vasos diarios. Estos son vasos de agua diarios, lo que es bastante poco también para lo que debería estar consumiendo. Entre los vicios y manías tenemos un consumo de alcohol de aproximadamente por 30 años, tomando hasta por 20 días hasta quedar ebrio. Consumió tabaco por 5 años aproximadamente, donde fumaba media cajetilla diaria. El inicio de vida sexual del paciente fue a los 17 años y refiere relaciones sexogenitales con sexo servidoras, ocasionalmente usando como barrera protectiva el preservativo. No refiere tatuajes ni consumo de drogas. Ahora, con el examen físico. El paciente llega con un mal estado general, presenta ansiedad, está orientado en tiempo, espacio y persona en sus 3 esferas, es paciente colaborativo, con astenia y adinamia, ictericia generalizada, melena, hematemesis, disgeusia. En las pelifaneras, el paciente presenta palidez y frialdad generalizada. La cabeza era un paciente normocéfalo, ojos simétricos, pupilas isocóricas y fotorreactivas. El tabique nasal estaba centrado, mucosas semihúmedas. El cuello no presenta ni adenopatías, ni preto regular, ni bocio. El tórax era simétrico y expansible, con una buena entrada de aire de forma bilateral. Murmullo pulmonar normal, estertores de predominio basal. No hay soplos ni frémito. Pero lo que sí encontramos durante la ocultación de pulmones es que tenía los estertores basales en la inspiración. Esto nos puede indicar que el paciente tiene algún tipo de sobrecarga.
En el abdomen encontramos que es un abdomen globoso con onda cítica positiva, tenso por el líquido, con ruidos gastrointestinales disminuidos. em, Pruebas de peritonitis como Robson y Bloomberg positivo, Murphy, McBurney, Matthew, psoas negativos. No hay hepatomegalia, pero sí esplenomegalia, ni hay masas. Urinario se encuentra con genitales de quedarnos de aspecto sano. Y en las extremidades tenemos que son móviles y simétricas, con una fuerza muscular 5 de 5 según la escala de fuerza de Daniels. Em, Reflejos tendinosos, una puntuación de 2 siendo normales, pero encontramos positivo que el paciente tiene edema periférico de miembros inferiores con fobia grado 3 y además de frialdad de las extremidades. El neurológico se encuentra conservado con una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, una escala de Furth de 15 puntos, la Segui Bragat-Gowers negativo, Neri reforzado negativo, no hay rigidez en el cuello, no hay dolor en cuello tampoco, Kering y Brunzinski negativos y tienen negativo. Además, encontramos que en el paciente tenemos 80 kilogramos de peso, una talla de 1,66, lo que nos lleva a un índice de masa corporal de 29, lo que rápidamente podemos asociar a un sobrepeso, pero evaluándolo debemos ver que el paciente tiene onda cítica positiva, tiene edema positivo, tiene sobrecarga, por lo que podemos asociar que el paciente realmente tiene un aumento de peso por el líquido, no necesariamente porque el paciente esté en sobrepeso. Una saturación de oxígeno de 94%, lo que es un poco bajo para lo que él tiene. En una temperatura de 37,7, lo que está en el puro límite de ser una febrícula. Una presión arterial de 130/70, lo que está bastante normal por el tipo de carga que tiene. Una frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto, lo que sí es una taquicardia. Y una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Ahora, continuando con los estudios de laboratorio, vamos a ver que el paciente tiene una hematología en la que presenta un aumento de los glóbulos blancos con 22.000 dependiente de neutrófilos, lo que nos lleva a poder ser una infección bacteriana que es bastante reciente. Eh, Vemos también la hemoglobina que está en 7,10 con un volumen corpuscular medio de 101,7 y una media de 34, lo que nos asociamos a una anemia macrocítica normocrómica. Un hematocrito de 21,4, lo que está disminuido, lo que nos lleva también a pensar en una deshidratación. Y 2,10 glóbulos rojos y 607.000 plaquetas, lo que nos lleva a pensar en que el paciente está sufriendo por o estrés o el paciente puede tener alguna hemorragia presente que está iniciando actualmente, lo que pudo haber aumentado las plaquetas. Pero también podemos correlacionar la química sanguínea, en las cuales inicialmente, de abajo para arriba, podemos ver que las pruebas de función hepática están alteradas, lo que se puede hacer un poco raro por las plaquetas aumentadas. Vemos que su glucosa está bastante normal, su creatinina y su nitrógeno de urea están normales, no están alterados. El paciente está cursando por una hiponatremia con 128 miliequivalentes por litro, pero no es sintomático. Vemos también que el paciente tiene 4,4 de potasio, lo que es normal, y las bilirrubinas, vemos que la total está aumentada en 17,63, dependiente de la bilirrubina directa, lo que vemos que es un proceso obstructivo y podríamos descartar directamente una anemia hemolítica por las bilirrubinas indirectas. Ahora vemos también que la albúmina de nuestro paciente está en 2,41, lo que vemos que las proteínas están disminuidas, lo que rápidamente podemos asociar a que el paciente tiene alteración, una hepatopatía, tiene ascitis y tiene ictericia. Ahora, con los tiempos de coagulación, vemos que el TP está en 38,2, siendo prolongado, y el INR está en 3,35, igualmente elevado. Y el TPT está normal, con un fibrinógeno normal. Ahora se realizan pruebas serológicas donde tenemos un toxoplasma, una rubiola y un citomegalovirus negativo. Como antecedente podemos ver que el paciente cursó o tiene al menos inmunidad para rubiola y citomegalovirus. El paciente actualmente está cursando con una infección de virus de hepatitis B por el antígeno de superficie y el virus de hepatitis C es negativo. Se realizan otro tipo de estudios, por ejemplo los tiroideos con T3 libre, T4 libre y TSH, donde podemos evidenciar que la T3 está disminuida, T4 normal y TSH está aumentada, por lo que nos lleva a un diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. Además, podemos ver que la hemoglobina glicosilada no aparece, por lo que curiosamente cuando se realizó, no marcó la prueba
debido a que la anemia es muy severa y no se puede analizar este tipo de prueba en el momento. Se realiza la PSA, la cual podemos ver la porcentual, la libre y la total, donde la porcentual aparece aumentada, lo que se puede asociar a una hiperplasia prostática benigna, pero siempre debemos evaluar más con otro tipo de pruebas como un ultrasonido para ver si realmente es por eso o es por algún otro tipo de cosa que se aumentó la PSA por un momento y no es exactamente por una hiperplasia prostática. Ahora el carcinógeno embrionario 19,9 o el CA 19,9 vemos que está bastante aumentado y podríamos ir rápidamente a que el paciente tenga un cáncer de páncreas, pero no necesariamente tiene que ser un cáncer de páncreas, ya que podemos evaluar que el paciente tiene obstrucción de la vía biliar, tiene cirrosis, tiene alteración de las pruebas de función hepática, entonces el paciente está cursando con lesiones, no necesariamente es una neoplasia. Claro que podemos hacer otro tipo de pruebas para correlacionar si fuera alguna neoplasia, pero por el momento el paciente no presenta algo así. Además que se realiza una ENEGAL, que es una prueba de lesión renal aguda, que es un marcador rápido, ya que tenemos otros marcadores como podría ser la creatinina, la albúmina, el nitrógeno de urea, pero son marcadores tardíos, ya que el paciente los presenta, pero cuando ya la enfermedad renal está bastante aumentada, está bastante prolongada, pero este es un marcador rápido con lo que podemos ver que el paciente también tiene una falla renal. Entonces se realizan rayos X al paciente, donde podemos evidenciar primero que el paciente tiene una lesión parchada en la clavícula izquierda, con lo que podemos ver que el paciente tuvo alguna lesión, pero no la refirió como un antecedente. Y podemos ver que hay un ligero desaparecimiento del borde, de los bordes costodiafragmáticos. Ahora, para continuar, se le realiza una parálisis al paciente donde se drenan aproximadamente 2 litros de líquido acítico con una coloración cetrina sin presencia de hemorragia. Continuando, se le lleva al paciente a una endoscopia, donde se reportan varices esofágicas grandes con una colocación de 4 ligaduras, una úlcera Forest 2C en incisura, una úlcera Forest 3 en cuerpo de fondo gástrico y múltiples erosiones en píloro con sangrado en capas. Para recordar la escala de Forest, tenemos que son por 3 grados, 1, 2 y 3. 1 que es un sangrado activo, 2 que es un sangrado reciente y 3 que es un sangrado que ya no hay sangrado. 1A es un sangrado en chorro, 1B es un sangrado babeante, 2A es un sangrado, no hay sangrado, pero es un vaso visible que no está sangrando. 2B es un coágulo rojo que está adherido. Y 3C es un fondo ulceroso hemático. Y la 3 es una lesión limpia con bastante fibrina, pero no hay sangrado. Entonces, para nuestro listado de problemas, vamos con que el paciente tiene una falla sistémica multiorgánica, donde para empezar tenemos una falla hepática que está provocando una coagulopatía, además de una cirrosis. Eh, Como segundo tenemos una falla renal, que lo podemos evidenciar con el Negal y la tasa de filtrado glomerular que se debe realizar a todos los pacientes. Una anemia macrocítica normocrómica por la hematología completa. Una hemorragia gastrointestinal superior, donde se reportan lo que ya mencionamos, que son varices faciales grandes, 4 ligaduras que se colocaron, úlcera Forest 2C en cisura, una úlcera Forest 3 en cuerpo de fondo gástrico, múltiples erosiones en píloro consagrado en capas. 3, un dolor abdominal no quirúrgico con una peritonitis bacteriana espontánea, pero no tenemos un diagnóstico de qué bacteria es la que lo está provocando. 4, es una cirrosis hepática Child-Pugh C. Y 5, el paciente está cursando con un virus de la hepatitis B. Entonces, vamos a realizar nuestro análisis en el que se debe realizar una evaluación integral para enfocarnos, al menos en este tipo de caso, en la hemorragia gastrointestinal superior, donde para empezar tenemos la anamnesis con los antecedentes, que recordando la historia clínica y los antecedentes es los que nos dan la mayor parte del diagnóstico de nuestro paciente, donde recopilamos los síntomas de ingreso, que puede ser la hematemesis, la disgeusia, la melena, el dolor abdominal, que no había fiebre, la ictericia, la frialdad, el edema. em, También indagando con los antecedentes del paciente, como podría ser el alcohol, el tabaco, las parejas sexuales, alguna ETS que el paciente pudiera presentar y la lesión hepática, que ya se debía por antecedente, además de la citis.
Entonces, esto nos ayudaría a un diagnóstico. Eh, Como tercero, el examen físico, donde correlacionamos nuestros hallazgos que tenemos con el examen físico. Por ejemplo, ya que el paciente tiene bastante dolor abdominal, se pueden realizar pruebas de función, de pruebas clínicas, semiológicas, para ver si el paciente está cursando con una peritonitis, la cual es, de hecho, la está cursando. Con las pruebas como, por ejemplo, Rothstein, Bloomberg, para evaluar principalmente. También se pueden hacer otro tipo de pruebas, pero salieron negativas, como Murphy, Matthew, McBurney y todas ese tipo de pruebas. Se realizan pruebas de laboratorio, donde encontramos que podemos ver si el paciente llega a presentar alguna gravedad y cronicidad en sus patologías, donde vemos principalmente coagulopatía, la anemia, hipoalbuminemia, deshidratación. Entonces, y por último, bueno, también tenemos las pruebas serológicas, donde podemos evidenciar si el paciente está cursando por alguna infección, por ejemplo, la del virus de hepatitis B. Y por último, tenemos la endoscopia, que es un método diagnóstico para ver si el paciente si realmente tiene alguna hemorragia intestinal superior en, por encima del ángulo G1, por encima del ángulo G1. Entonces, en la endoscopia se inserta un tubo flexible por la boca, donde se va evaluando, donde lleva una cámara, donde se evalúa el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado o el duodeno. Y si se encuentra una lesión sangrante, se puede realizar una hemostasia para detener la hemorragia. Entonces, destacando que el paciente ha tenido múltiples parejas sexuales, tiene antecedentes de alcoholismo, tabaquismo crónico, eh, tiene hepatopatía, cirrosis, con lo que podemos juntar con el examen físico que tenemos el edema, la frialdad, la disnea, em, dolor abdominal difuso, hematemesis, melena, ictericia, onda cítica positiva y, y que no se asociaba realmente a fiebre, o al menos no era cuantificada. Podemos llegar a pruebas de laboratorio con lo que diagnosticamos nuestra hemorragia gastrointestinal superior, lo que pudo haberse provocado por la lesión hepática que provocó un aumento en la en la presión venosa portal, provocando varices esofágicas, las que llegaron a sangrar, y por eso es que el paciente está cursando por este tipo de patología. Ahora, nuestro plan diagnóstico podría ser un diagnóstico diferencial en el que tenemos primero hemorragia gastrointestinal superior y un cáncer gástrico, en el que definitivamente la hemorragia gastrointestinal superior es la que el paciente está cursando actualmente. Ahora, nuestro plan terapéutico tenemos para empezar la actividad. El paciente debe quedar en un reposo relativo con semifourier para evitar algún tipo de sangrado o lesión, por lo que vimos que los tiempos de coagulación están prolongados. Eh, Se debe dar soluciones, pero en este caso se evitan porque el paciente está en sobrecarga. Se debe dar un control, por ejemplo, ya que el paciente ahora está con la cirrosis, está con anemia, está con prolongación de los tiempos de coagulación. Estos y el virus de hepatitis B, esto se debe ir resolviendo la enfermedad y cuando se resuelva se puede realizar un control, por ejemplo, una hematología completa, una química o unos tiempos de coagulación para ver cómo es que el paciente se está evolucionando y si el paciente ya resolvió la patología. Se debe realizar un seguimiento. Por ejemplo, se puede referir a varios departamentos como es gastroenterología, se puede referir a psiquiatría, a paliativos para que puedan evaluar al paciente y que le sigan dando un tratamiento. Y, por ejemplo, que el paliativos o psiquiatría ayude a la familia también para estar involucrados y buscar que el paciente mejore. Ahora con la dieta, la dieta debe ser todo cocido, hiposódica, hipograsa para evitar sobrecarga y retención de líquidos. Ahora, sobre los medicamentos, tenemos ocrótides 0,05 miligramos hora por 5 días en perfusión IV, omeprazol 80 miligramos, que es el inhibidor de bomba de protones, por 5 días en bomba de fusión continua, luego 40 miligramos y se debe trasladar a un tratamiento PO. Lactulose 30 miligramos por vía oral cada 8 horas. Furosemida y espironolactona como tratamiento por la cirrosis, que serían 40 miligramos IV STAT. Esta furosemida también puede ser PO y puede darse para un tratamiento ya ambulatorio con el paciente. La espironolactona deben ser 100 miligramos cada 24 horas. Con esto podemos ver que este tipo de tratamiento, según las guías del CTO, em,
es el inicial que se deja, pero según el paciente va evolucionando y si sigue presentando ascitis, la dosis puede ir aumentando. La furosemida se va aumentando de 40 en 40 y la espironolactona de 100 en 100 hasta llegar a un límite, pero si el paciente sigue presentando ascitis, aún así se va a tener que realizar paracentesis. Pero este tipo de tratamiento es para evitar realizarlo seguidamente, porque por lo mismo es que el paciente puede llegar a presentar esta peritonitis y por lo mismo se deja un antibiótico. Como no tenemos un antibiograma eh, de lo que tiene, solo se enviaron los cultivos, pero no tenemos el resultado todavía. Entonces se puede dejar un antibiótico de amplio espectro, como sería la ampicilina sulfactam, 3 gramos IV cada 8 horas. Además, el paciente presentaba un hipotiroidismo subclínico, para el cual vamos a resolverlo con un sintético de hormona tiroidea, como sería la levotiroxina sódica, 12,5 microgramos por día, cada 24 horas. Y esta no es la dosis que usualmente se deja, pero ya que es leve lo que presenta y solo queremos resolverlo, le estamos dando la mitad de la dosis mínima que se deja. Ahora, el propanolol son 40 miligramos cada 12 horas hasta reducir la frecuencia cardíaca en un 25%. Para resolver los tiempos de coagulación, el TP se puede dejar 8 unidades de plasma fresco congelado IV. Y para resolver la anemia o para al menos aumentar la hemoglobina, se puede dejar una unidad de células empacadas IV también. Ahora, nuestro plan educacional se le debe explicar al paciente y a un familiar con imágenes o con algún diagrama de forma clara y lo más explícito posible, que para empezar, qué es la hemorragia gastrointestinal superior, cuáles son los cuidados que debe tener, cuál es la prevención que debe llevar y cuáles son los riesgos que puede sufrir en caso de no tener cuidado. Segundo, que se deben llevar un control, por ejemplo, realizar, ahora se va a realizaría de forma intrahospitalaria, pero em, por ejemplo, realizar una hematología para ver si ya resolvió la anemia y realizar unos tiempos de coagulación para ver cómo se resolvió el aumento del TP. Y que en caso de que el paciente llegue a presentar síntomas, siempre debe de consultar o siempre debe de informar este tipo de síntomas, porque de no hacerlo, el paciente podría sangrar nuevamente y podría presentar una alteración del estado de conciencia, podría presentar alguna lesión o algo que ya no sea remediable. Ahora con las comorbilidades, el paciente por ahora no sabemos si tiene diabetes, aunque no parecía según su glucosa al azar, glicemia al azar, pero eh, debe tomar sus medicamentos de forma continua, debe llevar una dieta estricta, evitar totalmente el alcohol, el tabaco y todos sus vicios y manías, em, ya que de no hacerlo podría llegar a sufrir alguna comorbilidad. eh, Igual debe tomar bastante agua para estar hidratado. Y pues así se evita una comorbilidad como podría ser diabetes mellitus tipo 2, hipertensión o una falla renal. Además que el paciente ya está presentando hepatitis B, lo cual se pudo haber evitado si el paciente hubiera estado vacunado. em, por lo que se debe hacer bastante énfasis en la vacunación con el paciente y también podríamos referir a algún centro para que lo lleguen a vacunar por SARS-CoV-2. También que involucrar a la familia para que la familia esté de forma constante con él, que esté de una forma presente, para ver el estado general del paciente, verle sus signos, ver si presenta algún tipo de síntoma y en caso de hacerlo, siempre referir a algún centro médico para que se le evalúe y darle algún tratamiento adecuado. 6 y 7, que sería la vigilancia y el seguimiento, ya que la patología que el paciente tiene es crónica, esta la va a tener de por vida. Se debe llevar un seguimiento con un médico de confianza, el cual va a ir evaluando si el tratamiento está funcionando, si debe aumentar o debe disminuir la dosis, o si en caso del tratamiento no está funcionando, incluso podría llevar a cambiarle ese tratamiento. Esas fueron las referencias que yo utilicé para nuestro caso clínico. Muchas gracias por su atención.